Miguel Ángel Calvete es titular de Indecom. Has escuchado este testimonio y vos hace un mes me dijiste esto, me dijiste, ojo que la gente está dejando de almorzar o de cenar para tomar unos mates y comprar unas galletitas. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, la sustitución de alimentos, nosotros venimos haciendo un estudio ya desde hace un año y el último semestre estamos viendo el reemplazo, ¿no? El cambio de hábito, obviamente producto de la falta de ingresos y la capacidad de compra. Pero notamos determinadas categorías, el caso de la categoría de desayuno y merienda, que tuvo casi un 30% de incremento en el consumo en un semestre. O sea, todo lo que es desayuno, merienda se fue para arriba. Exacto, todo porque lo que, evidentemente... Vos hablabas recién de congelados, el caso de hamburguesas, salchichas, bueno, todo lo que son derivados de carne, y una caída, eso aumentó casi 24 puntos, en el caso de snack 35 puntos, y en el caso 35 de puntos aumentó el consumo. El consumo, volúmenes de consumo. Y obviamente esa sobredemanda viene acompañada, como vos decías, de un aumento de precio. Y vemos, por ejemplo, el caso de cortes de carne, casi un 40% de caída en sectores medios y sectores bajos, ¿no? Entonces, cae el consumo de carne, pero sube el consumo de mate y galletita. Salchichas, hamburguesas, etc. Y esto, bueno, nos da un resultado que casi un 19% de la población está reemplazando una comida. Es bastante complejo. Tenemos una inflación acumulada interanual de un 78%. Tenemos un cuatrimestre donde la inflación, en el mejor de los casos, puede estar en torno al 24 o 26%, es decir, un promedio entre 5 y 6%. De hecho, el ministro Massa está trabajando desde lo macro. Vemos que está haciendo un trabajo en la medida que puede. Para desactivar las bombas que estaban puestas. Para desactivar las bombas, acumulación de reservas, estabilidad cambiaria. Pero sí tiene un gran desafío que es justamente frenar la inercia inflacionaria. Bueno, ahora empezó a circular que está buscando un plan, un acuerdo de precios de 3 meses para frenar la inercia inflacionaria. Hay una serie de medidas que en principio se van a tomar. Obviamente todavía falta por lo menos una semana o 10 días como para delinear algunos temas, pero es fundamental que en principio se logre un acuerdo de estabilidad y un acuerdo económico-social, ¿no? Un pacto económico-social con los sectores productores, con los sectores sindicales y obviamente con el gobierno. Y el gobierno generar a través obviamente de medidas macro, medidas justamente para las pymes productoras industriales, que hoy son las que más desposicionadas están desde el punto de vista competitivo en función de la adquisición de insumos importados. Es decir, son los que tienen hoy mayor capacidad ociosa porque no pueden recibir insumos. Y eso Victoria Per, buenas noches. ¿Qué es este testimonio de esta mujer? Fíjate que termina siendo la condensación de la estadística. Buenas noches, Rolando, y a todos. Bueno, el testimonio de Elena es uno de los testimonios de todos los que hay en la calle. Cuando uno patea, adoro trabajar para vos, pero cada vez que vuelvo a la calle vuelvo con una angustia fenomenal, porque bueno, en el caso de Elena es uno de los tantos que venimos registrando. Hace poco les mostrábamos el testimonio de Sonia, la jubilada que se volvió viral acá en GPS, que advertía esta situación. Falta de comida en la heladera, y no es simbólico, es real. Y hay gente que no va a saltar la frontera de ir al comedor. Para nada, porque mucha de esa gente es gente que se autopercibe clase media y sigue siendo clase media en nivel cultural, pero no en nivel económico. Entonces, bueno, tiene otra cultura, otra forma de ver la vida, otros recursos, pero los económicos no están más. El caso de Elena es una señora que tiene 64 años, hace 16, que tiene EPOC, tuvo además una pensión por discapacidad, por suerte pudo jubilarse con una jubilación común, pero bueno, tiene la mínima, está casada con su marido que tiene 75 años y ella enferma y a los 64 tiene que seguir trabajando cuidando a una señora. Y vive con 35.000 pesos. Vive con 35.000 pesos, el marido gana 50.000, pagan un alquiler de 35, pero además de eso están endeudados los dos y tienen créditos con ANSES porque habían sacado crédito para poder comer. Así que hoy están endeudados, con jubilaciones mínimas, haciendo changas, alquilando y comiendo mal. Y no comiendo. Sígale. Y Rolando, recordemos, el viernes se conoció el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto se considera que tenés que ganar para estar dentro de la clase media, de base, de ahí para arriba? 186.000 pesos.
¿Cuántas familias ganan 186.000 pesos? Recordemos que el INDEC de la Ciudad de Buenos Aires no cuenta alquiler y expensas. Claro. Es decir, tomás 186.000 más un alquiler, 50, 60.000 pesos por lo menos. Es decir, más de 200.000 pesos, bastante más, para ser considerado de clase media ahí, rajuneando la clase media. El salario promedio registrado en la Argentina hoy es de 98.000 pesos. El salario promedio. Registrado. Pero mirá cómo se cae eso con la jubilación. Con la jubilación te vas a 35.000, claro. Y la canasta básica de los jubilados está alrededor de los 150.000. Están ganando hoy con el aumento un tercio, sin contar alquiler. La situación realmente es dramática y no son solamente los jubilados. Son los jubilados y empezó a ser la situación concreta de gente que aún teniendo trabajo y trabajos, más de uno, siguen con dificultades alimenticias. Es gravísimo. Y yo esto lo relaciono bastante con lo que ocurrió con Cristina Kirchner y con los surgimientos de grupos de extrema derecha. Porque a falta de respuestas de todo el arco político, no solamente el oficialismo, absolutamente todos, empiezan a surgir grupos de extrema derecha descontentos que sienten que la política le da la espalda a sus necesidades básicas, elementales, como es el morfi, lo que estamos viendo ahí son números, estamos hablando de personas. Y estos grupos empiezan a tener una especie de retroalimentación con la política. Sí, y agitar. Y agitar, por supuesto. Es muy peligroso lo que está pasando y hay que tomar cuenta de esto, porque este discurso de la antipolítica y de sentir que están de espaldas y con privilegio genera una situación de mucho odio, mucho resentimiento y descreimiento. El señor lo que decía es, no tengo expectativas a futuro. Claro. ¿Y qué expectativa va a tener ganar 35 lucas con el... ¿Cómo hace la gente para vivir en esos casos? Porque este es el punto, ¿sí? ¿Cómo hace la gente para vivir si se rehúsa a ir a buscar la comida al comedor, el plan, la asistencia social? Bueno, el tema de no todo el mundo sabe cómo buscarlo. El tema de la autopercepción de clase media, como bien decías, efectivamente es un tema donde la gente no cruza esa barrera. Y en el caso particular de los jubilados y pensionados, más allá de la canasta, prácticamente un poco más del 60%, 62%, tiene otro problema adicional, que es la canasta de medicamentos. Claro. Que es otro de los temas donde... Bueno, pero el PAMI les devolvió buena parte de los medicamentos gratuitos que antes le habían cortado. Sí, pero gran parte de medicamentos de mediano costo no están cubiertos. Y hoy es un problema de gran parte de los jubilados donde prácticamente entre el 70 y el 75% de la jubilación mínima, del haber mínimo, se va en medicamentos y en alimentos. Es que los medicamentos para todo lo que sean enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, te devoran, son caros. Es uno de los temas que ¿Dónde quedó los genéricos que iban a abaratar? Todo eso quedó en la nada. Hay que recordar que Argentina tiene un sistema bastante perverso en lo que es la industria de laboratorios y en lo que es todo el esquema de droguerías, ¿no? Donde hay si uno analiza costos y precios, realmente el sector de la alimentación, la verdad que es una anécdota, ¿no? El caso del sector de medicamentos es muy complejo, donde el gobierno también tiene... Porque tienen costos así, cobran precios así. Exactamente. Y hay una cartelización muy grande y muy fuerte en todos los sectores. Ocurre lo mismo en la industria de alimentación, pero bueno, hay organizaciones más chicas que agrupan pymes de alimentos que obviamente son las que producen las segundas marcas o las terceras marcas, que es donde hoy recurre la gente, ¿no? La gente busca mucho, de hecho aumentaron prácticamente entre un 25 y un 35, casi un 35%. Pero vamos a hacer una compra más o menos en un supermercado y son 20, 25 lucas. Sí. Y te decís, che, bueno, ¿qué rompí? En concreto, si uno va al punto de cercanía, que es donde compra el 70% de la gente, ¿no? Autoservicios, almacenes, supermercados chinos, despensa de barrio, sobre todo la base de la pirámide de consumo, jubilados, pensionados, beneficiarios de planes, no van a las grandes cadenas de supermercados. Y en las grandes cadenas de supermercados, donde tienen precios cuidados, hay un ejemplo que creo que lo hablamos en alguna oportunidad, que... A ver, Precios Cuidados se vuelca en 6.000 puntos de venta, de comercialización, que son las cadenas. Ahora, hay más de 190.000 puntos de venta de comercialización de alimentos. Donde otra vez ahí se soltaron los precios. Es que, bueno, justamente, ¿qué hace el gobierno? Simplifica. Acuerda con grandes cadenas, acuerda con grandes productores de usinas lácteas, y bueno, el valor de la leche en ese lugar es
un determinado precio, ¿no? El precio de precios cuidados. Ahora, el 70% de lo que se comercializa de leche se comercializa en puntos de cercanía y ahí el precio está liberado. Entonces, hay, evidentemente, en lo macro se viene armando, pero en lo micro hay una falta de pericia muy evidente por parte de las autoridades de la Secretaría de Comercio, ¿no? Quiero sumar aquí a la conversación a Fabián Medina, es economista. ¿Por qué no el gobierno no lo está encontrando todavía, a lo largo de estos años, no encontró la manera de poder frenar los aumentos de precios? Yo creo que, a ver, había empezado Feletti a bajar un poco, se fue Feletti. Además de los acuerdos, vos tenés que controlar lo que acordás. Los puntos de cercanía, como dice Miguel, tenés una locura, porque son a los que le bajan las listas con los aumentos y no se lo bajan a los grandes. Una vez que llegan a los puntos de cercanía, después recién van al grande y ven si pueden llegar a meter un aumento de precio. Pero el aumento te lo están fijando en los puntos chicos. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, a ver, las grandes compañías tienen estructuras de comercialización directas, ¿no? Son los que llegan de manera directa, no a través de mayoristas o distribuidores. Y justamente el ejercicio de aumento por goteo lo van haciendo en el punto de venta periférico, en los pequeños puntos de venta. En el caso de las grandes... Pero ahí no se siente que la gente deja de comprar, porque otra cosa que los tipos perciben que hay gente en la calle y suben los precios. Hay un tema en economía, a ver, si la gente lo compra está validando el precio y en muchos casos no puede ir a otro lado o no puede dejar de comer. Justamente sustituye alimentos en la medida que puede o compra segundas marcas. Pero las segundas marcas también corren. Lo que pasa es que también para ir a buscar precio tenés que tener una logística, tenés que conseguir un auto, hacer una compra de a muchos. Bueno, ¿viste? el tema de los mercados si vos no tenés auto, mira, te vas a ir en bondi a tomar o vas a ir en remisa a comprarte, gastás más plata que la diferencia de precio. El otro día estábamos viendo un estudio de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación de Capima que nos planteaba eso, es decir, cómo aumentaron los pools de compra en los sectores más bajos que compran de forma directa, ya sea o a distribuidores o a mayoristas o a mercados concentradores o lugares donde tienen punto de venta directo de ellos. Y aumentó, prácticamente se triplicó en un semestre. O sea, y ahí nos muestra la especialización que hay de la inflación, ¿no? La gente busca todas las herramientas posibles, pero termina muchas veces validando aumentos de precios. Pero ¿por qué no hay una manera inteligente de los gobiernos, del gobierno, de las sucesivas gestiones de intervenir en esto? Mira, cuando vos empezás con todo esto te dicen, vamos a ver un bono. A ver, no demos más bonos por decreto. Cada vez que porque te suben los precios. Porque cuando vos decís, vamos a dar un bono, los muchachos que ponen los precios dicen, va a haber más plata en la calle. Subamos los precios. Subimos los precios y nos quedamos con la plata que circula. Entonces, vos dejás que tenés que ir, que la suma no remunerativa se dé en la revisión de paritaria. Se da por sectores, no te digo que pasa desapercibido, pero es mucho más tranquilo y por ahí la gente puede tener un pequeño recupero. Eso es lo que tiene el salario blanco y los otros. El otro, el que está complicado, es el 40% del laburo que está en negro. Ese sufre todas las inclemencias de todos. Y vos tenés, si el tipo está en negro, el laburante está en negro, es porque está vendiendo en negro, obviamente no paga impuestos, no paga ganancias, no paga nada. Y la perversión esta, de las cosas que más se consumen, que más consumen los sectores populares en estos momentos, son las que más aumentan. Sin duda, y bueno, de hecho hay un 40% de informalidad, de gente que tiene un ingreso no formal o informal, y por otro lado todos los que reciben algún tipo de ayuda del Estado, que son 20 millones de personas que reciben ayuda del Estado, que están en un limbo entre la formalidad y la informalidad, y que van justamente a gastar su dinero a puntos de venta de periféricos, donde obviamente se validan estos precios y estos abusos, bueno, no tienen otra salida.